Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Saludos, Dios les bendiga y bienvenido a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Mi nombre es Rick Lipset, yo soy el director de este Ministerio de Apologética Cristiana. Nos encuentras en el internet en verdadyfe.com. En este espacio decidimos separarlo para contestar preguntas que muchas veces se tienen acerca del cristianismo o que se pueden utilizar en defensa en contra del cristianismo. Y aquí dedicamos este tiempo para contestarlas, para darte herramientas, para que puedas tener conversaciones con personas que no creen igual que tú. Y en el día de hoy quisiera tocar el tema, creer que las escrituras son inspiradas. Es un pensamiento circular, un razonamiento circular. Es una falacia de pensamiento. Las falacias de pensamiento lo que significa es que es una manera incorrecta de pensar, es una lógica que falla. La conclusión a la que se llega es fallida porque la manera en que se pensó no es correcta. Y en el caso de lo que queremos hablar, de lo que quiero presentarles hoy, sobre el razonamiento circular, es cuando, por ejemplo, se trata de decir que X es cierto porque Y lo muestra. Y Y lo muestra porque X es cierto. ¿Ves? Eso es un argumento circular. Y curiosamente, cuando vamos a las escrituras, vemos que las escrituras dicen cosas como esta. Mira, la segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Pero es bien curioso porque tanto Jesús como aquí Pablo, que le escribe a Timoteo, está presumiendo que la escritura es inspirada por Dios. ¿Y cómo lo atestiguan? Pues está en el caso de Pablo, que entendemos que esa carta es escritura. Él está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. Y entonces, ¿cuál es nuestro estandarte para saber si la escritura es inspirada por Dios? Pues la escritura misma nos dice que es inspirada por Dios. Y entonces ahí el reclamo muchas veces de las personas es que esto es un razonamiento circular. Pues mira, es bien curioso porque a primera instancia cuando lo vemos nos damos cuenta de que efectivamente es como si fuese un pensamiento circular. De hecho, si yo dijera que esa es la defensa, que es diferente, es una excepción en el caso del cristianismo, en el caso de la Biblia, por ejemplo, pues eso se conoce también como otro tipo de falacia, que es el special pleading en inglés, ¿verdad? En arroz y habichuela, eso sería hipocresía, ¿verdad? Creo un estandarte para todos los demás, pero a mí no me aplica. O sea, nadie puede hacer razonamiento circular, pero cuando llegamos a mi Biblia, no, yo sí. Y eso también es una falacia. Pero eso no es lo que se hace cuando se llega a la conclusión que la Biblia es inspirada por Dios porque la Biblia lo dice. Eso no es lo que está pasando ahí. ¿Qué sucede? Que se está presumiendo, primero, que Dios existe. Y para eso tenemos buenísimas razones para entender que Dios existe. De hecho, en nuestra página de internet puedes ir y accesar allí y tenemos múltiples argumentos a favor de la existencia de Dios, que incluso ni dependen de la Biblia. Por lo tanto, tenemos buenísimas razones para entender que Dios existe. También tenemos buenísimas razones para entender que Jesús es el Hijo de Dios. Y si Jesús es el Hijo de Dios, pues Él es Dios, por lo tanto no va a mentir. Y tenemos buenas razones para pensar en esto. Si Dios existe y el cristianismo es cierto, significa que Dios es el último estandarte. No hay autoridad por encima de él. Significa que no podemos ir a un estandarte fuera de la escritura que sea de autoridad y que nos muestre entonces que eso que está escrito allá en la escritura es autoritativo y proviene de Dios. Porque entonces significaría que hay un estandarte más arriba que Dios.
Y por eso es que es diferente con el reclamo de que la Escritura es inspirada por Dios, que es el aliento de Dios. Porque proviene de Dios y no hay estandarte mayor que Él. Y como no hay estandarte mayor que Él, no podemos hacer una petición de que nos muestren esa autoridad que está plasmada en esas páginas, porque proviene de la máxima autoridad. Ahora, eso no significa que si nosotros observamos, lleguemos a conclusiones que lo que dice ahí es cierto, ¿verdad? Hay evidencias suficientes históricas para entender que Dios existe, para entender que Jesús es el Hijo de Dios, que resucitó incluso. Podemos llegar a esas conclusiones examinando la historia. Y cuando llegamos a todas estas conclusiones, pues entonces podemos entender que si Dios existe y Jesús es el Hijo de Dios, y Jesús decía que las escrituras judías eran, ¿verdad? Lo que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, era inspirado por Dios. Pues si Jesús lo decía, pues podemos entender que sí, que efectivamente es escritura. Y si entonces Él dejó autoridad en sus apóstoles, en sus seguidores, para que llevaran su palabra, y esa palabra la pusieron por escrito, pues entonces podemos llegar a la conclusión de que efectivamente esa palabra es autoritativa. Así que no es un razonamiento circular, es que no hay estandarte mayor que nos pueda dar evidencia de que la escritura es inspirada por Dios, porque Dios es ese estandarte mayor. Eso es todo por hoy, espero que haya sido de gran bendición. Mi nombre es Rick Lipset para Verdad y Fe y nos vemos en la próxima ocasión. Dios te bendiga. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.